No es un accidente que tú estés aquí este día. Tú piensas que viniste por casualidad, pero Dios propuso en su corazón este momento para ti, para que tuvieras un encuentro con Él. Y Él está más deseoso de tener un encuentro contigo, más de lo que tú pudieras querer encontrarte con Él. Él es el amado. En eso consiste el amor, no en que nosotros le amamos primero, pero en que Él nos amó primero. Él ha sido bueno. Su amor, su gracia, su misericordia está siendo derramada. Wow, gracias. Quiero hablarte un poquito de algo que Dios puso en mi corazón. Dios es bueno. Y gracias, papá. Dios nos ha llamado a ser grandes. Gracias, papá. Gracias, Dios. Quisiera hablarte un poquito de nuestras culturas hispanas. ¿De acuerdo? Yo no sé tú, pero como mexicano residiendo en los Estados Unidos, sé que algunos han nacido aquí, se han creado en medio de dos culturas, algunos otros no, algunos están en adaptación, como reentrando. Quiero primero decirte que el reentrar a una cultura, primero quiero validar algo. A veces puede ser doloroso, porque puede haber un sentimiento de luto y de pérdida que ni siquiera sabemos que estaban ahí. Entonces hoy, si hay lágrimas y sientes como que hay un luto y un dolor, quiero decirte que muchas veces nos hemos reprimido y no entendemos por qué cargamos a veces resentimiento, dolor y demás. Es porque hemos pasado un sentimiento de pérdida de las cosas que eran familiares para nosotros, de las cosas que eran cómodas para nosotros, la parte familiar y demás. He venido meditando muchísimo. Cuando recién vine a esta cultura pensé que todo estaba bien, pensé que era un líder saludable, había pastoreado por muchos años, he estado en el ministerio por más de 20 años. Me contratan acá en una iglesia anglosajona en Redding. Si no saben, para ustedes Redding, la población mayormente es una población blanca, es en su minoría hispana, afro y muy poquito. O sea, no hay mucha diversidad. Hay diversidad por la escuela que tenemos ahí, pero no es naturalmente un pueblo muy diverso. Entonces ahí es donde Dios me llevó y Dios me plantó. Y no sabía qué tantas cosas había de las que Dios quería cambiar en mi vida. Es más, ni siquiera sabía que yo mismo tenía hasta resentimiento contra mi propio país y contra mi propia cultura, hasta que llegué aquí. Es curioso cómo a veces tienes que pasar por un proceso y llegar a otra parte, y te trae Dios a otro lugar, y te das cuenta de que vienes cargando con un montón de cosas que ni sabías que estaban ahí. A lo que voy y lo que quiero decir es que mientras hablo y tengo esta charla, date permiso de sentir, de tener emociones. Las emociones no son malas. De hecho, Dios va a empezar a traer emociones de vuelta y empezar a sanar algunas cosas. Pero algo de lo que sentí en mi corazón, ¿y por qué te estoy diciendo algo? Porque cuando pasé por un proceso, sentí que pasé por un proceso como por 2 años, por más de un año, en donde pasé por una parte tan emocional, en donde yo no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo. Normalmente en las películas mi esposa es la que es emocional, yo no. Y cuando veíamos una película que era qué sé yo, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? El Greatest Showman, ¿no? Que si tú quieres. Y estaba yo en lágrimas y mi esposa, ¿qué te pasa? Yo, como estaba llorando como mujer embarazada, yo creo, ¿no? Como todo hormonal, ¿no? ¿Qué me está pasando, Dios? Y por donde quiera soltaba lágrimas y demás. Y Dios me dice: por tanto tiempo has estado guardando sentimientos por todos estos años, porque lo que aprendiste fue: guárdate todo y sigue caminando y sigue pretendiendo que todo está bien. De tal manera que crecí por todos lados tratando de cuidar a todos los que estaban alrededor de mí y descuidar la persona importante que era yo mismo. Era como el pasajero en el avión que quería ponerle las máscaras a todos los demás sin ponerse la máscara a sí mismo. Pero quiero hablarte un poquito de las fortalezas de nuestras culturas, de los pueblos hispanos, porque los pueblos hispanos son pueblos ricos. Y sentía que
a veces cuando Dios nos lleva de un país a otro país, podríamos pasar desapercibidos las riquezas, las raíces, los regalos que Dios nos ha dado, porque nos encontramos en otros países como este, que es un país rico, hermoso, que estoy agradecido totalmente por muchas de las cosas que nos ha dado. Que quiero decir una cosa también, aparte de teniendo un encuentro con Dios cuando iba manejando. Esto no sucedió hace mucho tiempo, hace yo creo que pasó un par de años, y después de haber estado varios años en este país, empecé a caer en lágrimas en mi auto, y de repente dije yo, ¿qué es esto, Dios? ¿Qué es lo que me está pasando? Me estoy enamorando y me estoy enamorando de América. Y Dios me estaba enseñando que no puedo tener influencia en una región a la cual no amo. Dios estaba enseñando a enamorarme y amarla genuinamente. Dios está derramando en este momento amor por la tierra, y donde no te imaginas, en donde nunca te imaginaste o soñaste. Y Dios quiere ponerte de influencia, de estandarte en una región en donde tú decías, bueno, yo ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo que quiero que salgas es retado a que Dios, como nunca antes, escuché a un profeta de nosotros, de nuestra casa, que decía, Dios me estuvo hablando acerca de los migrantes, de los inmigrantes. Y Dios me estaba diciendo que el Señor ha escondido el reino de los cielos en el pueblo migrante. Y que cuando Dios empiece a traer el avivamiento, el pueblo inmigrante va a empezar a levantarse y a soltar un avivamiento. Hay algo de lo que Dios está haciendo en las tierras inmigrantes. No creas que es una casualidad que tú hayas caído en esta tierra. No pienses que es como un favor. Es decir, Dios quiere usar tu vida y Dios quiere utilizarte de una manera poderosa para esta nación. Dios nos ha llamado a grandeza. Hay 3 áreas grandes en nuestra cultura que Dios nos ha regalado y que Dios nos ha hecho como luz a las demás naciones. Voy a resaltar solamente 3, podría resaltar 3, pero una de ellas, yo en la tecnología. Okay. Una de ellas es la familia. La cultura hispana es una cultura que cuida ferozmente como nadie a la familia. Nuestra naturaleza es cuidar y proteger y velar y pelear. Cuando alguien entra a una fiesta o a una comunidad donde está latino y entras con tus hijos ya no son más tuyos, pero le pertenecen a todos. Juanito, cuando anda corriendo, ya está en los brazos de doña Lencha, y la hermanita Tabita ya lo tiene, y no te tienes que preocupar ni siquiera si tienen hambre, porque alguien, mijito, ¿quieres unos snacks? No sé qué, te los mandan a tus hijos todos llenos de azúcar, gracias a Dios. Y los padres luego tenemos que estar desvelados con nuestros hijos porque les dieron un montón de chocolate en la noche y están despiertos, y nosotros quisiéramos enviárselos a esas personas. Nuestra cultura es rica, bondadosa, exquisita. Buscamos oportunidades para hacernos sentir en familia, y eso es algo que Dios nos ha regalado a nosotros como familia. Los países, quiero darte unos datos estadísticos acerca de los países hispanos. Países hispanos hay países hispanos dentro de los 16 con el más bajo porcentaje en divorcio. Guatemala es uno de ellos, Perú es otro, Venezuela es otro, Panamá, México y la Guyana debe ser, ¿no? Guayana, ¿qué le puse? Guayana francesa es, Guayana o Guyana, es Guyana, es ahí. Yo no fui, fue la computadora, a mí no pienses eso. Dentro de los 16 países con menor índice de divorcio. Es decir, estamos pronto por lo que quiero
lo que quiero es traer convicción en ti. Cuando algo llega, quiero decirte, cuando el Espíritu Santo nos da una bofetada, no nos da una bofetada para avergonzarnos, para acusarnos, sino para decir: cabezón, a lo mejor no te habías visto como tal, pero yo te he levantado para que seas un excelente padre, para que seas una de las más increíbles madres, para que levantes una de las más hermosas familias en las cuales los demás que están alrededor de ti sean inspirados y digan: quería divorciarme, todo estaba perdido y demás, pero vi a esa familia y algo pasó cuando vi a esa familia, y quiero que Dios haga algo como ellos. Dios hace algo. La historia de Nehemías, en el libro de Nehemías, es uno de mis pasajes, es una de mis historias favoritas en el libro. Si te das una de las estrategias que utilizó Nehemías, esta persona que vino de estar sirviendo en un pueblo extranjero y trayendo los recursos de un rey de otra nación para venir a reconstruir los muros. Yo creo que Nehemías se hubiera enfrentado también a alguien que venía de un país más fuerte, más poderoso, con más etcétera, etcétera, conocimiento y desarrollo de ingeniería industrial y demás, y de repente viene a reconstruir. Yo creo que Nehemías también ha de haber enfrentado como qué van a decir las personas. Me fascinan varios aspectos de esta historia. Uno de ellos es que organizó al pueblo en familias. Hay algo especial que ha sido depositado en nuestros pueblos para trabajar en familias. Cuando estaban reconstruyendo los muros, dice la Biblia que con una mano estaban arreglando la herramienta para la reconstrucción de los muros, y con otra, porque estaban los enemigos. Recuerda que los muros representaban, para estas naciones, representaban si estaban derribados, eran vulnerables a los enemigos, a las enfermedades, a la parte del comercio también. Eran vulnerables, se podían tomar ventaja de ellos, de tal manera que imagínate que cada vez que caminaban las personas de esta población pensaban y veían la condición de los muros y decían: ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo esta condición va a suceder? Y una persona que estaba trabajando del mismo pueblo, en un pueblo extranjero, que viene y reconstruye esos muros, los posiciona en familias. ¿Por qué? Porque él sabía que si algo sucedía, las familias iban a pelear ferozmente los unos por los otros. Y lo más increíble de esta historia, hay muchas cosas que te puedo decir del libro de Nehemías, pero escojo dos. Y la otra cosa más importante, que este hombre, con todo lo que enfrenta, viene a inspirar a un pueblo al cual por décadas habían tratado de reconstruir estas murallas, y algo sucedió que el Señor puso en el corazón de Nehemías, que inspiró a un pueblo que por años estaba viviendo en desesperanza, y el mismo pueblo que por décadas había intentado reconstruir esas murallas, con esa misma gente trabajó para reconstruirlas y reconstruir el orgullo de toda una nación. Dios quiere reconstruir. Malaquías capítulo 4 verso 6 dice que el que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con los padres. Esa es una promesa, hay un aspecto de reconciliación. Otro aspecto importante de la cultura hispana, la hospitalidad. Somos hospitalarios. Cuando llegué, déjame ver si me acuerdo de tu nombre. Espérame. Freeman. Sí. No, nadie me dijo, yo me acuerdo de usted. Pero cuando llegué al negocio de Freeman, inmediatamente Freeman, no sabe si tienen un car dealership de autos. Si necesitas un auto, ve con este hombre, cómprale. Le profeticé que iban a vender 10 autos, así que no me dejen mal, por favor. 5, levanten la mano 5 los que necesiten auto. Si no, el pastor va a decir: es falso profeta, ya no lo vuelvo a invitar, ¿no? Freeman, cuando llegamos, inmediatamente saca su tarjetita, cómo están y demás, todo bien detalle. Te sientas en su silla como parece que vas a conducir en un auto deportivo, y de repente saca una hojita en donde te da la carta, el menú de las snacks. ¿Cómo quieres el cafecito? ¿Lo quieres colombiano? ¿Lo quieres mexicano? Café de la olla, champurrado, de todas las cosas que tenía, y snacks también. ¿Qué tipo de snacks tienes? De todas las snacks que tenía, ¿no? Chocolates, peanuts y todo este rollo.
tiene el don de la hospitalidad que distingue, y seguramente la historia de Freeman es como la de ustedes, porque Dios nos ha dado un increíble don de hospitalidad. La hospitalidad no solamente es que permitamos que la gente venga a nuestra casa y que resida en ella, pero la hospitalidad es donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que nosotros nos paramos como cultura, nosotros proveemos y facilitamos ese ambiente de hospitalidad. Quiero proponerte que si tú habías pensado y habías batallado con rechazo, tú eres deseado. Donde vas, donde quiera que eres, hay alguien que está notando y decir: no sé por qué, pero me siento muy cómodo con esta persona. Hay un regalo que Dios nos ha depositado a nosotros como cultura para ser hospitalarios, no solamente de la gente, pero de su presencia. Es decir, sabemos hospedar la presencia de Dios para que los demás vengan y tengan un encuentro con Él. La hospitalidad. Te puedo contar muchos testimonios, pero no tengo tiempo ahora. Bueno, uno sí, rapidito. Hay un pastor en Tijuana, México, que hace unos años que descubrimos nuestro movimiento, tuvo una visión a este pastor, que Dios le estaba diciendo que construyera una iglesia como para unas 1500 personas en medio de la nada, en el desierto, en la frontera. Fue obediente, sacó los recursos, empezó a construir y demás, y ahora se ha convertido en un centro de refugio de migrantes de todas partes, no solamente de Latinoamérica, de todas partes, en donde les brinda hospedaje, les brinda alimentos, les brinda la palabra de Dios. Y él estaba junto con su visión orando que hubiera ayuda, y en ese momento nosotros descubrimos, mandamos un equipo, y ahora están recibiendo ayuda no solamente para alimentación, están recibiendo equipamiento, hay otros Joyce Meyer Ministries, que son los ministerios de Joyce Meyer, están enviando equipo para que tengan agua purificada y que puedan tener todos estos sistemas para que no haya enfermedades. Es decir, el sueño que empezó en un hombre que decía: algo tengo que hacer, y que brindó hospitalidad, Dios empieza a traer recursos para hacer. Dios quiero proponerte en este día que has venido, porque Dios quiere asociarte con tu sueño. Primero quieres que vengas y le rindes tu sueño, y la razón por la que quiere que rindas tu sueño no es porque te lo quiere quitar, es porque quiere que tengas un sueño más grande. Es decir, dame ese sueño porque quiero que sueñes conmigo, y el sueño que tú tienes, quiero soñarlo, quiero soplar mi vida y quiero llevarte a nuevas alturas. Y número 3, otra de las riquezas de los emprendedores, que somos emprendedores como cultura. Quiero resaltar algunos inventos, algunas estadísticas, inventos realizados por los hispanos. Un invento de un hispano fue el jetpack, que el jetpack es una mochila que te pones en la parte de atrás, es un artefacto que te permite elevar por los aires a una persona, y fue inventado por el mexicano Juan Manuel Lozano Gallegos, un físico aeronáutico, piloto aviador y fundador de la empresa de tecnología aeroespacial mexicana. Otro hispano descubrió también, inventó la televisión a color. Otro hispano descubrió también la tinta indeleble. Otro hispano descubrió, este les va a gustar a los mexicanos, la máquina de tortillas. Gracias por los tacos. Otro hispano descubrió el flotador del baño. Otro hispano descubrió el sistema GNOME, que es GNOME, que es un entorno gráfico gestor de ventanas amigable que permite a los usuarios usar y configurar sus ordenadores de una forma sencilla. Puedo ir y seguirte dando una lista por ejemplo, la píldora anticonceptiva también fue creada por hispanos. El tratamiento contra el cáncer por nanomedicina catalítica fue por otro también hispano también. Los mejores inventos creados también por latinos fue la fotografía. Fue Hércules Florence, que fue un pintor, diseñador, escritor, inventor francés brasileño, porque los brasileños también son latinos, para lo que no, y que puede considerarse un pionero de la fotografía. El motor de plasma para cohetes fue inventado por otro hispano también. El bolígrafo fue inventado por otro. El bisturí de punta diamante fue inventado por otro hispano. El marcapasos, que ayuda a los que están teniendo problemas cardíacos y que los mantiene vivos con un marcapasos, fue desarrollado y inventado por un hispano. El Walkman, los que son de mi generación y de la generación del pastor se acordarán
que había un Walkman que tenía los CDs que te ponías, ¿se acuerdan? Y que uno muy acá, muy cool, como dicen acá los chicos, salías a correr y se movía el Walkman contigo y la música que estabas escuchando tenía como pausas, ¿no? Y cuando brincaba se paraba y luego seguía otra vez, ¿no? El Walkman fue diseñado, sé que los más jóvenes están diciendo, ¿qué rayos es eso? Teníamos un Walkman en donde podías poner un CD ahí adentro. ¿Te acuerdan? No, ese es, no, el cassette. ¿El qué? El cassette, no, un CD, el Walkman. Pero había de cassette también. Sí, ya sé. Ustedes son más viejitos, ¿ya vieron? Espérenme, déjenme ver. La vacuna contra la lepra fue desarrollado por un hispano. Los semáforos para invidentes fueron desarrollados por unos hispanos. Saben, aquí va algo también. El pueblo de Dios siempre se distingue por cuando más. Una de las cosas que yo he visto en nuestros países, porque ¿cuántos de ustedes están pasando como nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos cubanos y otras naciones que la están pasando? No es que los otros países no estén pasando circunstancias difíciles, pero algunos están pasando circunstancias. La caída que ha sufrido el peso argentino también, y la economía después de ser un país en donde Dios los había levantado económicamente. En fin, puedo seguir nombrando de los países, pero lo que yo he visto distinguir, que me lleva a Éxodo capítulo 1 del verso 12 al 14, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Una de las cosas que yo he visto que es una característica también de nuestros pueblos, y que Dios, es una promesa que Dios ha derramado a nosotros: cuanto más sufrimiento hemos pasado, cuanto más cosas que hemos vivido y experimentado, Dios sigue multiplicándonos, Dios sigue levantándonos, Dios sigue restaurándonos, Dios sigue dándonos ideas para seguir adelante. Cuando estábamos a punto de perderlo todo, cuando venía a América, vine una de mis peores crisis, perdí 2 casas, perdí prácticamente todo, sentía que estaba en la bancarrota, sentía que no podía hacer. A los que están en vivo les mando que Dios les bendiga. A los que están en vivo, que el Señor los bendiga, los guarde, y gracias por acompañarnos.